y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Queridos amigos y hermanos en Cristo, muy bienvenidos a este su programa, el Evangelio Eterno. Yo soy su servidor Leonardo Brum y aquí estamos con el pastor Hugo Gambetta presentando un tema muy importante el día de hoy. ¿Podemos saber si realmente somos salvos? Esto es lo que vamos a tratar este día. Pero antes de todo, quisiera agradecer a todos por sus llamadas y también a las personas que han pedido los estudios bíblicos, la fe de Jesús, también el estudio profético y también el estudio de las profecías y de las doctrinas que hemos ofrecido gratuitamente. Y si hay alguien que en el día de hoy quiere pedir su estudio o todavía no ha recibido, llámenos para atrás o llámenos nuevamente para que estaremos enviando a ustedes en la tranquilidad de su hogar este estudio enteramente gratis. También estaremos ofreciendo libros muy importantes y temas especiales el día de hoy. Pero una vez más, la inquietud del corazón del cristiano es saber si realmente está salvo. Y vamos a preguntar al pastor Gambetta, Pastor Hugo Gambetta, ¿realmente podemos saber si somos salvos? Gracias, Leonardo, por esta bonita introducción a un tema que realmente está cerca del corazón de todo cristiano. Vamos a pedir al Señor que nos guíe en este estudio tan importante. Aquellos que nos puedan acompañar, vamos a inclinar nuestro rostro delante del Señor. Padre Santo, invocamos ese nombre todopoderoso de Cristo y pedimos la guía de tu Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad como es tu promesa. Enséñanos tu verdad y ayúdanos a ponerla por obra. Hay tantas necesidades en medio de tu pueblo. Tú sabes, Señor, cuántas personas han llamado pidiendo que oremos por ellos, por algún ser querido, por sanidad, por trabajo. Tú conoces cada situación, Señor. Los ponemos en tus brazos de amor. Y ahora al abrir las páginas de tu santo libro, pedimos que seas tú quien nos hables a través de él. Lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. ¿Podemos saber si realmente somos salvos? Qué buena pregunta. Vamos a comenzar respondiendo directamente a esta pregunta. La palabra de Dios nos dice que sí podemos tener esa seguridad de la salvación. En Primera de Juan, en el capítulo 5, nos dice en el versículo 13 en adelante. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Notaron? Estas cosas os he escrito a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna. Sí, mis amigos, podemos tener esa seguridad de la salvación. El apóstol San Pablo, escribiendo a su discípulo, a su hijo espiritual, Timoteo, tiene esa seguridad en su corazón. Le dice en segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículos 6 y 7. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia,
la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo tenía esa seguridad de la salvación. Él decía, aunque sé que muy pronto voy a partir, el día de mi muerte está cercano, sin embargo, yo sé en quién he creído, dice él, y Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Eso está en Primera de Timoteo. Y aquí Él nos dice, yo sé que he guardado la fe, por eso me está aguardando la corona de justicia, la cual el Señor me dará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman y esperan su venida. Sí, mi hermano, sí, mi amigo, tú puedes tener esa seguridad de la salvación. La pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros de que somos salvos? Sería fatal tener una seguridad falsa, una falsa esperanza. Sería terrible pensar en que estamos en la casa de Dios, que somos parte de su familia, que creemos en Él y sin embargo perdernos. ¿Se puede una persona que ha creído en el Señor Jesús y le ha aceptado como Salvador perderse? El apóstol Juan y el apóstol Pablo nos dicen de que nosotros podemos estar seguros de que somos salvos, pero esa salvación ¿es perpetua o se puede perder? Una persona que ha aceptado a Cristo, ¿puede realmente perder la salvación? Muchos cristianos dirán un rotundo no. Eso es imposible. Si una persona ha sido salva, una vez salva, para siempre está salva. Es más, hay una corriente filosófica cristiana muy difundida hoy en día y lleva el nombre del primer expositor en la historia que expandió este tema. Este fue el gran reformador Juan Calvino. Por eso a esta doctrina sobre la salvación se le llama el calvinismo. No es nuestro propósito entrar en una clase de teología en esta hora, pero el calvinismo, que lleva el nombre del gran reformador, siervo de Dios, Juan Calvino, enseña que Dios tiene predestinado a los que se van a salvar y también a los que se van a perder. Como Dios es todopoderoso, Él escogió de antemano, aún antes de formarnos, de darnos la vida. Calvino decía, ya Dios tiene escogidos a unos para que se salven y a otros para que se pierdan. Imagínense. ¿Y qué si yo estoy entre aquellos que Dios escogió para perdición? Esto es algo muy serio, pensar de esta manera. Pero también esa misma doctrina dice que si tú fuiste escogido para salvación, no puedes hacer nada para perderte, porque ya Dios te tiene predestinado para que seas salvo, y esa salvación es segura, es perenne y no se puede perder. Veamos qué enseña la palabra de Dios con respecto a esto. ¿Puede un cristiano que fue salvo y gustó de la salvación, recibió el Espíritu Santo en su vida, perderse? Repito, la mayoría dirían no. Si recibió el Espíritu Santo, si es un hijo de Dios, no se puede perder. Bueno, leamos, por ejemplo, en el libro a los Hebreos, la epístola del apóstol San Pablo, Hebreos, en el capítulo 6, un texto bastante impactante y a algunos los va a sacudir. Dice aquí, Hebreos capítulo 6 y versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, es imposible que estos que recayeron, dice el versículo 6,
y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Qué texto tan tremendo, ¿verdad? Dice aquí que es imposible que una persona que fue salva, que gustó de la palabra de Dios, que aceptó la salvación y recibió el Espíritu Santo y cae, vuelva otra vez a ser renovada o vuelva a ser recibida cuando ha crucificado al Hijo de Dios y lo ha expuesto a vituperio. Bueno, este es un texto muy serio, pero en primer lugar nos enseña que una persona que fue salva puede caer, porque aquí dice recayeron. La pregunta es, ¿una persona que fue salva y cayó puede volverse a salvar otra vez? Si ya fue salva y perdió la salvación. El apóstol Pablo dice aquí que es imposible que una persona haya crucificado de nuevo a Cristo después de haberlo conocido y haber gustado de la buena palabra y que otra vez entonces vuelva a ser bautizado y a ser salvo por segunda vez. Qué cosa tan rara lo que estamos leyendo. Vamos a ver otro pasaje. Vamos a la epístola del apóstol Pedro. Y por ahora no estamos dando respuesta a esto, sino solamente estamos despertando la inquietud por conocer más de este tema. Porque repito, hay millones de personas que piensan que si tú fuiste salvo una vez, ya no te puedes perder. Porque tu salvación es perenne, está sellada y es perpetua. Pero aquí el apóstol dice que una persona que fue salva puede caer. Veamos lo que dice el apóstol Pedro. Vamos a la epístola primera del apóstol San Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer allí, comenzando con el versículo 20. Dice, ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Nuevamente, palabras muy fuertes, palabras muy directas, difíciles aún de entender. Aquí dice que hay personas que se escaparon de las contaminaciones del mundo por haber conocido al Señor y al Salvador Jesucristo. Fueron salvas del pecado, pero luego, dice, volvieron a caer, se enredaron otra vez en esas concupiscencias, en esas contaminaciones de este mundo y fueron vencidos. Y el apóstol Pedro dice que llegan a estar peor que antes. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque hubiera sido mejor que nunca hubieran conocido al Señor Jesús, que después de haberlo conocido, echarse atrás, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Dice que es como el perro que vuelve a comer su propio vómito, como la puerquita lavada que le ponen sus moñitos y cuando la sueltan de vuelta va a revolcarse en el cieno. ¿Sabes? Si tú conociste al Señor Jesús, si tú te gozaste en sus caminos una vez, pero caíste otra vez en el mundo y estás lejos del Señor,
No es casualidad que estés escuchando este tema. Aquí el apóstol Pedro dice que el estado en el cual tú estás es peor que antes que hubieras conocido al Señor. ¿Sabes por qué? Porque a lo menos la persona que nunca ha conocido al Señor, existe la esperanza de que cuando el mensaje de salvación llegue a su corazón, lo acepte. Pero aquel que una vez ya conoció esto, que fue enternecido por el mensaje de salvación, que recibió al Señor Jesús y luego se aparta del camino y se enreda otra vez en las cosas de este mundo, es más difícil que vuelva. ¿Por qué es peor su estado? Porque ya su corazón fue una vez tocado. Y ahora cuando escucha del mensaje de Dios dice, yo ya sé de eso, ya conozco de los caminos del Señor, pero su corazón se endurece. ¿Puede una persona que fue salva perder la salvación? Mira, mi amigo, aquí dice que sí. Aquí dice que una persona puede caer y puede caer de la gracia del Señor, no porque el Señor lo quiera, sino porque todavía Dios nos da libre albedrío y Él no salva a nadie a la fuerza. Y si yo conocí al Señor y después escojo apartarme de ese camino, el Señor respeta mi decisión. Nuevamente, yendo a la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, encontramos otro pasaje más que confirma esta conclusión. Allá en el libro a los Hebreos, en el capítulo 10, nos dice en el versículo 35, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aquí un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Te vuelvo a preguntar, ¿puede una persona que fue salva perderse? ¿Puede retroceder y echarse atrás? Claro que sí. Dice que no debemos perder esa confianza en la salvación. No debemos volvernos atrás, retroceder y caer. Porque si caemos, dice aquí, el que retrocede, retrocede para perdición. Nosotros, tú y yo, debemos ser de los que no retroceden, sino que mantienen la fe, conservan la fe para salvación. Tú te preguntas en esta hora, bueno, ¿y qué si yo me he apartado de los caminos del Señor? Si una vez le conocí, una vez me gocé en el mensaje de Cristo, me gocé en su iglesia, en su pueblo, y ahora estoy fuera del redil. ¿Hay esperanza para mí? Claro que hay esperanza. Te decía que no es casualidad que estés escuchando este tema. Dios está hablando a tu corazón. Y claro que uno puede caer, pero si sigues allí donde estás, lejos del Señor, no estás salvo. Déjame decírtelo claro, que nadie te engañe diciendo, porque una vez tú aceptaste al Señor en tu vida, porque una vez invocaste el nombre de Cristo, que nadie te haga creer que si estás en los caminos del mundo y estás viviendo en pecado y en rebeldía contra Dios, todavía conservas tu salvación. Aquí dice que uno puede caer para perdición. ¿Puede una persona que ha caído volver a arrepentirse? Amigo, amiga que me escuchas, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. El único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y este tema en sí es tan importante que le vamos a dedicar un programa completo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12. Es nuestro Señor Jesucristo
el que declaró estas palabras. San Mateo capítulo 12 y versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Versículo 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Amigo, estamos leyendo otro pasaje sumamente impactante. Aquí dice que aún el rebelarse contra el Hijo de Dios, aún el hablar en contra de Jesucristo, puede ser perdonado si tú te arrepientes. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Y hay muchos que se pueden estar preguntando en esta hora, pero ¿y qué si yo he cometido ese pecado? ¿Quiere decir que no me puedo salvar? ¿No será que yo he ido tan lejos que he llegado a blasfemar contra Dios y ya no tengo salvación? Esto es tan importante que nuestro próximo tema le vamos a dedicar todo el programa a responder a esta pregunta. Pero ahora quiero responder a la anterior que hicimos. ¿Puede una persona que ha caído de la gracia, que ha perdido su relación con Cristo, puede una persona que ha conocido al Señor y se ha apartado de su camino, volver otra vez a los caminos del Señor? Y la respuesta a eso es, claro que sí. Tenemos la historia del hijo pródigo que se fue de la casa de su padre y regresó. Y Jesús contó esa historia para enseñarnos que aun si nos apartamos del camino del Señor, Él nos recibe si volvemos a Él arrepentidos. Y el apóstol San Juan en Primera de Juan, en el capítulo 1, Primera de Juan capítulo 1, nos dice que el Señor puede perdonar todo pecado. Ya sabemos, con una excepción, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice aquí, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Estamos leyendo Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 7. Si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amigo, amiga que me escuchas, no importa lo que hayas hecho, no importa cuánto te hayas alejado del camino del Señor, si tú confiesas tu pecado, si vienes arrepentido a los pies del Señor Jesús, Él tendrá misericordia de ti. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Para volver otra vez al camino del Señor necesitas reconocer que has tropezado, que has caído, que estás fuera del redil. No hacerte ilusiones falsas. Bueno, una vez yo acepté al Señor y Él me va a salvar, no importa cómo yo viva. La Biblia dice que todo el que invoca el nombre del Señor debe apartarse de iniquidad, debe abandonar el pecado. Porque si seguimos en pecado, ¿cómo podremos decir que somos salvos? Nos dice allá en 2 de Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 19, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Para poder mantener nuestra salvación y tener esa seguridad de la salvación, tenemos que apartarnos de iniquidad. Tenemos que venir arrepentidos al Señor y decirle, reconozco que he pecado, límpiame, Señor, purifícame con la sangre de Cristo Jesús.
y Él hará el milagro en tu vida si tú vienes a Él. Él no puede salvar a nadie que no viene a Él. Él no puede salvar a nadie a la fuerza. Él no puede obligarte. Pero si tú quieres recibirlo, Él te recibe. Él dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Yo te invito a que vengas hoy al Señor Jesús. Si estás lejos del redil, este es el llamado directo de Cristo para ti. Hoy es el día aceptable. Hoy es la hora de tu salvación.